Algunas personas no saben qué pasará con ellas cuando partan de este mundo, si se irán al cielo o no. Existen muchas dudas con respecto a eso. Algunas personas piensan que se irán porque se consideran buenas personas. Otras piensan que no irán porque les pesa la conciencia de su pasado. Otras creen que después de morir irán a un lugar donde pagarán sus pecados. Otros piensan que han hecho muchas buenas obras, por lo cual Dios estará contento con eso y seguramente sienten que irán al cielo. Otros creen que su religión es la mejor y que la han practicado en todo lo que les ha enseñado y por lo tanto es seguro su entrada al cielo. Otros no están seguros a dónde irán y otros piensan que después de morir ya no hay nada, ni cielo ni infierno. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? El profeta Job se lo preguntó también. La Biblia es la única revelación que nos explica y aclara este tema. ¿Quieres saber algo sobre eso? Si usted tiene muchas preguntas con respecto a este tema, Dios tiene su respuesta. ¿Usted se considera una buena persona o una mala persona? ¿Qué dice la Escritura? Le diré. La Biblia dice que todos somos pecadores y que nadie por eso puede ir al cielo, y eso lo incluye a usted y a mí y a toda la gente, desde Adán, ya que él desobedeció el mandamiento, y de ahí todos, dice la Escritura, estamos destituidos de la presencia de Dios, o sea, nadie puede ir al cielo. ¿Habrá alguna esperanza? Solo Dios nos da la respuesta, y sería bueno que las razones que nos da Dios las escucháramos. No se trata de lo que yo pienso o de lo que usted piensa, de sacar conclusiones de un buen razonamiento, si tenemos o no tenemos la razón en eso, sino lo que Dios dice, pues existe una sola verdad. Hay una carta que el apóstol Pablo escribe sobre este tema, explicando lo que Dios le reveló. Y aunque existe más información en otras cartas, la respuesta se halla en lo que se denomina Evangelio, que significa buenas noticias. Si todos somos pecadores y no iremos al cielo es mala noticia, pero si existe una solución, Dios la llama buena noticia. Esta parte que voy a citar es una parte muy pequeña que nos da la respuesta. Escuche lo que el apóstol Pablo explica a los romanos en el capítulo 5, en los versos 12 al 20. El primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Antes de que Dios diera la ley, todo el mundo pecaba, pero cuando no hay ley, no se puede acusar a nadie de desobedecerla. Sin embargo, los que vivieron desde Adán hasta Moisés tuvieron que morir porque pecaron, aun cuando su pecado no fue la desobediencia a un mandato específico de Dios, como en el caso de Adán. En algunas cosas, dice, Adán se parece a Cristo. Sin embargo, no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo que Dios nos ha dado. Por culpa de Adán, muchos murieron, pero por medio de Jesucristo, Dios nos ha dado un regalo mucho más importante y para el bien de todos. El pecado de Adán no puede compararse con el regalo de Dios. El pecado de Adán hizo que Dios lo declarara culpable, pero gracias al regalo de Dios, ahora Él declara inocentes a los pecadores, aunque no lo merezcan. Si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, con mayor razón por medio de Jesucristo, nosotros reinaremos en la nueva vida, pues Dios nos ama y nos ha aceptado sin pedirnos nada a cambio. Por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir, pero gracias a Jesucristo que murió por nosotros, Dios nos declara inocente y nos da la vida eterna. O sea, que la desobediencia de uno solo hizo que muchos desobedecieran, pero por la obediencia de Jesús, Dios declaró inocentes a muchos. La ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte, pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios lo superó. Y si el pecado reinó sobre la muerte, el amor de Dios reinó sobre la vida. Por eso Dios nos ha declarado inocentes y nos ha dado vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos dice que Jesucristo hizo posible la vida eterna. Somos pecadores, pero la obediencia de Jesús
y al morir Él pagó el castigo de nuestros pecados y ahora Dios nos declara justos a todos los que creemos en Jesús. Justificados significa ser absueltos, hechos justos ante Dios, no culpables, como si nunca hubiéramos pecado. Justificados significa ser aceptados por Dios. Y si lo notó, dice que Dios lo hizo por amor a nosotros, sin pedir nada a cambio. ¿Cuáles son los resultados? El mismo capítulo 5 lo explica en los versículos que nos anteceden del 5 al 11. Dice primeramente que podemos ahora vivir en paz con Dios. Escuche, Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora vivimos en paz con Dios. Nos alegra saber que por confiar en Jesucristo, ahora podemos disfrutar del amor de Dios y que un día compartiremos con Él toda su grandeza. Pero también nos alegra tener que sufrir porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento. Y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios. Y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. De eso estamos seguros. Dios cumplirá su promesa porque Él nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Cuando nosotros los pecadores no podíamos salvarnos, Cristo murió por nosotros. Murió en el momento elegido por Dios. En realidad, no es fácil que alguien esté dispuesto a dar su vida por otra persona, aunque sea buena y honrada. Tal vez podríamos encontrar a alguien que diera su vida por alguna persona realmente buena. Pero Dios nos demostró que su gran amor al enviar a Jesucristo y al morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Si Dios nos declaró inocentes por medio de la muerte de Cristo, con mayor razón, gracias a Cristo nos librará del castigo final. Si cuando todavía éramos sus enemigos, Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo, con mayor razón nos salvará ahora que su Hijo vive y que nosotros estamos en paz con Dios. Además, Dios nos ha hecho muy felices, pues ahora vivimos en paz con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que el apóstol Pablo explica a los romanos sobre las dudas que alguien pudiera tener con respecto a la vida eterna. ¿Qué necesita hacer para tener la vida eterna y ir al cielo? Lo escuchamos, nada. Dios ya lo hizo todo. La salvación es un regalo, así lo explica. Si fuera por hacer buenas obras, ya no sería un regalo. Si fuera por ser buena persona, nadie lo es. La experiencia de creer en esto es algo que ocurre y que se ve. Cuando usted cree, su vida cambia. Es como si por primera vez estuviera viendo un día con otros ojos, como si pasara de un día nublado a un día de sol, como si por primera vez estuviera viendo realmente las cosas y todo ahora se ve bien. Quiere abrazar a todo mundo y gritarle a todo mundo el cambio que ocurrió en su vida. Y cuando pasen situaciones difíciles, ya no las verá como una cosa grave, sino con esperanza en que Dios está a su lado y que Dios le ama. Y dirá, qué emocionante será ver cómo Dios me saca de esta situación. Porque Dios nunca bendecirá de la misma manera a los que no se acuerdan de Él ni le toman en cuenta. Pero si de los que ahora han hecho la paz con Él, mediante la obra de nuestro Señor Jesucristo, ahora entendemos cómo Dios ha mostrado su amor para con nosotros. No hacemos más que dar una respuesta de fe y el arrepentimiento de nuestra vana manera de vivir se convierte en un deseo y amamos a Dios porque Él nos amó primero. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día y goces de la vida eterna.